Vamos entonces a trabajar el segundo tema que quería compartir con ustedes en la mañana de hoy es el manejo de la alta presión. Particularmente vamos a entrar en los detalles sobre el manejo farmacológico. Nuevamente no tengo ningún conflicto de interés sobre el contenido de esta presentación. Y vamos entonces a dividir nuestra charla en tres partes principales. La primera, vamos entonces a hablar sobre las recomendaciones del GNC8, que básicamente lo que hizo fue una actualización naturalmente del GNC7. No entran en tantos detalles como el GNC7, pero sí hace unas recomendaciones específicas que entiendo que es meritorio que las repasemos. Vamos a hablar sobre las distintas clases de medicamentos antihipertensivos y vamos entonces a trabajar sobre el algoritmo que fue desarrollado para el tratamiento de pacientes hipertensos. En términos generales, el GNC8 hace 9 recomendaciones principales. Vamos a repasar cada una. La primera recomendación es la que nos dice que en pacientes que sean mayores de 60 años vamos a iniciar terapia farmacológica cuando su presión sistólica esté más de 150 o la presión diastólica esté más de 90. Y vamos a añadirle, ¿verdad? O vamos a proveerle terapia farmacológica con la meta de reducir su presión sistólica a menos de 150 y la presión diastólica a menos de 90. En la población en general, que tiene más de 60 años, vamos entonces, si ese tratamiento antihipertensivo me resulta en una presión sistólica menos de 140 y no está asociado con ningún efecto secundario del medicamento o con el desarrollo de síntomas, pues no hay problema, lo podemos dejar. Pero si ese paciente, particularmente un paciente de 85 años, que tiene la presión en 160 y le añado uno o dos medicamentos, bueno, ya sería estadio tipo 2, le añado 2 medicamentos, y entonces la presión arterial me baja a 120, quizás ese paciente ya su rama vascular se ha adaptado a un nivel más alto de hipertensión. Y este segundo inciso de la recomendación lo que va dirigido a decirnos que si su presión entonces le baja a 120 y se empieza a marear y empieza a tener síncope, por ejemplo, por hipotensión, en ese caso puedo reducir los medicamentos para tener una presión entre 140 y 160. En este grupo de pacientes eso sería aceptable. ¿Okay? Pero si se la baja a menos de 140 y no tiene síntomas, pues fantástico, seguimos con el mismo régimen. La segunda recomendación del GNC8 es básicamente que en la población general que tiene menos de 60 años vamos a iniciar la terapia farmacológica si la presión diastólica está más de 90 milímetros de mercurio. Para las personas que tienen entre 30 y 59 años, esto es una recomendación fuerte que hace el GNC8, ¿verdad? Es decir, mandatoria. Pero para aquellos pacientes que tienen entre 18 y 29 años es lo que se conoce a nivel de evidencia como una opinión experta. Y básicamente la razón de esto es que el número de pacientes que se ha estado incluido en los estudios de hipertensión usualmente son pacientes mayores y no se sienten cómodos con el nivel de evidencia existente para pacientes entre 18 y 29 años, en donde básicamente lo que están haciendo es extrapolar data de pacientes de otros estadios de edad a este grupo de edad y por eso lo clasifican como una opinión experta versus una recomendación basada en evidencia que es para el grupo de 30 a 59 años. La tercera recomendación que nos hace el GNC8 es que básicamente en pacientes que son ¿verdad? menores de 60 años vamos a iniciar la terapia farmacológica cuando tienen la presión sistólica en más de 140 y esto va con lo mismo que estábamos hablando ahorita de los estadios de alta presión, es decir, ya sería estadio 1, con la meta de reducir la presión sistólica de este paciente a menos de 140. Algo que no menciono ahorita, usualmente pacientes que están en la categoría de prehipertensión se tratan principalmente con terapia de modificación de estilo de vida y entonces reservamos terapia farmacológica ya para estadio 1 en adelante. La cuarta recomendación del GNC8 es aquella que nos dice que en pacientes que tienen más de 18 años y que tienen enfermedad crónica del riñón, vamos a iniciar la terapia farmacológica para reducirle la presión arterial a menos de 140 y o la diastólica a menos de 90. ¿Okay? La quinta recomendación del GNC8 es la que nos dice que en pacientes que tengan más de 18 años y que sean diabéticos, vamos a iniciar terapia farmacológica si tienen la presión sistólica en más de 140 o la diastólica en más de 90, con la meta de reducirle la presión sistólica a menos de 140 y la diastólica a menos de 90. La sexta recomendación del GNC8 nos establece que en la población general no afroamericana, incluyendo aquellas que tienen diabetes, vamos a iniciar la terapia farmacológica y el agente de primera línea van a ser los siguientes.
un diurético tiazida, y vamos a hablar más de eso pronto, y es el medicamento de elección o de primera línea. Los calcium channel blockers, los ACE o los ARBs. Noten que hay un medicamento de bastante uso, o uso muy frecuente, que no está incluido en esta recomendación, que son los beta blockers. Y vamos a hablar sobre eso más adelante. En la población general afroamericana, incluyendo aquellos que tienen diabetes, vamos a iniciar, la terapia inicial farmacológica debe incluir un diurético tipo tiazida o un calcium channel blocker. Y esto es una recomendación con un nivel de evidencia moderado para pacientes afroamericanos que no tengan diabetes y una recomendación leve para pacientes diabéticos afroamericanos. La octava recomendación del DNC8 es la que nos dice que en aquellos pacientes que tengan más de 18 años con enfermedad crónica del riñón e hipertensión, la terapia inicial o el medicamento de segunda línea que usaríamos, o el que vamos a añadir, es un ACE inhibitor o un ARB para mejorar los outcomes relacionados a la enfermedad renal. Y esto básicamente le aplica a todos los pacientes que tienen enfermedad crónica del riñón, independientemente de que tengan diabetes o no, o de su raza. Es decir, todos los pacientes que tengan enfermedad crónica del riñón y que tengan hipertensión deben estar en un ACE o un ARB. Esa es la recomendación. Y la novena recomendación del DNC8 es aquella que nos habla, ¿verdad?, sobre los objetivos y cuál es el seguimiento. El objetivo principal de mantener una presión apropiada ¿verdad?, de esta meta de mantener una presión apropiada o de llegar a estar normotenso, debe obtenerlo durante el primer mes del tratamiento. Y vamos a aumentar la dosis de esa droga inicial o añadir un segundo medicamento si fuera necesario. El médico o el clínico, ¿verdad?, debe continuar evaluando la presión y ajustar el tratamiento hasta que la presión sea la esperada según las recomendaciones previas que habíamos establecido sobre el DNC8. Y si la presión no se puede controlar con 2 medicamentos, entonces vamos a añadir un tercer medicamento, teniendo la salvedad o teniendo en consideración que bajo ningún concepto debemos usar un ACE inhibitor y un ARB juntos. Ha habido distintos estudios sobre esto y se ha encontrado, ¿verdad?, que no mejora el control de hipertensión, que aumenta mortalidad y aumenta disfunción renal. Así que en ese sentido, bajo ningún concepto debe haber un paciente en un ACE y un ARB a la misma vez. Y si no podemos llegar a la meta de control de presión en estos pacientes, pues entonces vamos a utilizar 3 medicamentos, de los cuales uno debe ser una tiazida, y vamos a hablar de eso más adelante. Y en ese momento, básicamente, cuando tengamos este tipo de pacientes, ya sería meritorio referirlo a un especialista de hipertensión, que en este caso sería un internista, un cardiólogo o un nefrólogo. Los distintos tipos de agentes antihipertensivos son los siguientes. Vamos a tocarlos cada uno en detalle. Los diuréticos, los beta bloqueadores, los calcium channel blockers, los bloqueadores alfa, los ACE inhibitors, los angiotensin II receptor blockers, mejor conocidos como ARBs, y los vasodilatadores directos. Las tiazidas y los diuréticos tipo tiazidas básicamente son los medicamentos de primera línea para el tratamiento de hipertensión arterial. Los mecanismos, ¿verdad?, que ocasionan una baja en presión en estos pacientes aún no se conocen por completo, pero sí es importante tener la consideración de que hay un subtipo de este medicamento que realmente es el que tiene una evidencia mayor para el control de presión de los pacientes, y es la clortalidona. La clortalidona es un diurético tipo tiazida que se ha mostrado en distintos estudios clínicos que reduce mortalidad en pacientes hipertensos y que es un medicamento mucho más efectivo en comparación con la hidroclorotiazida. Ningún estudio clínico hasta el momento ha demostrado una reducción en el parámetro de mortalidad para el medicamento hidroclorotiazida. Efectos secundarios potenciales con el uso de estos medicamentos incluyen la hipocalemia, la hiponatremia, hiperuricemia y elevaciones en la glucosa en plasma y las concentraciones de colesterol y la disminución en la concentración de magnesio en el suero. La incidencia y la magnitud de estos efectos secundarios correlaciona directamente con la dosis del medicamento. Así que es importante no exceder las dosis recomendadas, tanto de hidroclorotiazida o clortalidona si fuera el caso. Los diuréticos potassium sparing, también conocidos como los MRAs o los mineralocorticoid receptor antagonists, son diuréticos, ¿verdad?, que actúan principalmente en las células principales del collecting tubule. Básicamente la entrada de sodio a estas células ocurre a través de canales
de sodio que son sensitivos a aldosterona y esto es lo que va a bloquear este medicamento. Aunque su actividad natriurética es relativamente pobre, sí se ha demostrado que son bastante útiles en el tratamiento de alta presión y los ejemplos son la espironolactona, el triamterene y la eplerenone. Los efectos secundarios más comunes de estos pacientes son el desarrollo de hipercalemia y de efectos endocrinos adversos. Básicamente ambos medicamentos, tanto la espironolactona como el eplerenone, compiten, como mencioné, con el receptor de mineralocorticoides. Los efectos secundarios más comunes con la espironolactona es la ginecomastia, el dolor en los senos, irregularidades menstruales, impotencia y una disminución en el líbido, que básicamente lo que son el resultado de una selección o un binding no selectivo de los receptores de andrógeno y progesterona. La eplerenone tiene menos capacidad para desarrollar efectos secundarios que la espironolactona. Y en pacientes que están siendo tratados con uno de estos medicamentos, es importante que tengamos en mente un monitoreo continuo de los electrolitos, particularmente del potasio, por el posible desarrollo de hipercalemia y de la función renal. Los loop diuretics básicamente actúan, ¿verdad?, en los aspectos medulares y corticales del thick ascending limb. Básicamente la entrada de sodio en estos lugares está controlada por un transportador de sodio, potasio y cloro en la membrana luminal y los loop diuretics compiten con el site de cloro en estos canales y es básicamente lo que provoca eventualmente la disminución en la reabsorción. Los ejemplos más comunes es la furosemida, la mometadine y el torsemide. Estos medicamentos me pueden causar distintos efectos a nivel de electrolíticos y del manejo de fluidos, particularmente el desarrollo de hipocalemia, de alcalosis metabólica, el desarrollo de hipotensión y elevación en la concentración de la urea en el suero. Obviamente también me pueden afectar la concentración de creatinina, elevándola, hiperuricemia e hiponatremia. Un efecto secundario bastante notable que tenemos que tener presente con el uso de estos medicamentos es el desarrollo de ototoxicidad, particularmente en pacientes que están en dosis altas de loop diuretics intravenosos. Los betabloqueadores, que les mencioné anteriormente que íbamos a tocar un poquito este tema porque no están dentro de la recomendación del GNC8 como un medicamento de primera línea para alta presión. Y es básicamente esto, ¿verdad? Porque no deben usarse como medicamentos de primera línea, en particular por los efectos secundarios que puede tener el medicamento y porque hay unos casos específicos donde sí debe ser usado que los vamos a repasar. Comparado con las otras drogas antihipertensivas, los beta blockers básicamente están asociados con una protección inferior contra accidentes cerebrovasculares en comparación con los cancer channel blockers, por ejemplo, o las tiazidas. Pero tienen unas indicaciones bastante específicas y todo paciente que tenga alguna de estas tres condiciones debe estar idealmente en uno de estos medicamentos. Enfermedad coronaria, obviamente los pacientes deben estar en beta blockers. Fallo cardíaco, deben estar en beta blockers, particularmente unos beta blockers en específico que los vamos a repasar más adelante. Y fibrilación atrial cuando el paciente no tiene una disfunción severa o descompensación de fallo cardíaco. Obviamente un paciente con fallo que esté compensado y fibrilación atrial pues debe sí estar en un beta blocker, pero de nuevo uno de los que estén indicados para fallo. Las precauciones, y es un poquito lo que estaba hablando ahora, los beta blockers básicamente pueden exacerbar o llevar a algún paciente que esté compensado de su fallo, caiga a una descompensación de fallo, básicamente por una disminución en la contractilidad cardíaca con el uso de estos medicamentos. Y pacientes que estén más o menos compensados lo puede llevar a una descompensación aguda y puede llevar a una hospitalización y demás. Así que tenemos que tener mucho juicio con la iniciación de beta blockers, particularmente en dosis altas en pacientes que tienen fallo. Usualmente se empieza en dosis bien bajitas, se evalúa en ambiente ambulatorio cuánto toleran los pacientes a nivel de sus síntomas de fallo este medicamento y de 2 semanas en 2 semanas entonces se va aumentando la dosis de beta blockers en pacientes con fallo. Están relativamente contraindicados en pacientes que tienen bradicardia sinusal, que pueda estar asociada con Sick Sinus Syndrome, porque obviamente el beta blocker disminuye la frecuencia cardíaca. Y es importante que la retirada abrupta de un beta blocker me puede llevar a un aumento en la actividad simpatética, que obviamente me lleva a un estado hiperadrenérgico, que me aumente la angina o me acelere un síndrome coronario, me causa incluso un infarto cardíaco o muerte súbita.
Así que cualquier paciente que esté en un beta blockers no lo vamos a retirar de forma abrupta, particularmente aquellos que estén en dosis altas, sino que lo vamos a retirar paulatinamente, bajando la dosis paulatinamente, hasta que lo podamos retirar si es que hay una contraindicación para su uso. Efectos no cardíacos de los beta blockers, particularmente los no selectivos, previenen la broncodilatación, así que son medicamentos un poquito difíciles para usarse en pacientes que tienen enfermedad broncoespástica. Los beta blockers también me pueden, como sus efectos secundarios, causarme depresión, fatiga y disfunción sexual, efectos secundarios comunes, y están asociados a una intolerancia de glucosa en los pacientes y aumento en el riesgo de desarrollo de diabetes. Los calcium channel blockers, todos los calcium channel blockers inhiben los canales de calcio tipo L en las células, pero están divididos en dos categorías principales. Las dihidropiridinas, que son particularmente vasodilatadoras y tienen un efecto neutral o aumentado en la permeabilidad vascular, y el medicamento más común en esta categoría es la amlodipine o el Norvasc por su nombre de marca. Y las no dihidropiridinas, que pueden reducir la permeabilidad vascular y me afectan la contractilidad cardíaca y la conducción. Y en esta categoría los medicamentos más comunes son el verapamil y el diltiazem. Los calcium channel blockers particularmente los vamos a preferir en pacientes que tienen enfermedad obstructiva bronquial. Como mencioné, los beta blockers, ¿verdad?, no deberían usarse en este escenario. Son vasodilatadores potentes, pero en 10 a 20% de los pacientes, por esa vasodilatación potente, me puede causar dolor de cabeza, mareo, flushing y edema periferal. El efecto adverso más común de verapamil es estreñimiento y ocurre aproximadamente en 25% de los pacientes. Y es importante que recordemos que el verapamil y en menor indicio el diltiazem me pueden disminuir la contractilidad cardíaca y la conducción. Así que son medicamentos que son muy útiles, por ejemplo, en fibrilación atrial, pero, y obviamente particularmente si tiene fibrilación atrial concurrentemente con alta presión, pero de nuevo, pacientes que tienen fallo cardíaco, diltiazem y verapamil son medicamentos que usualmente me vayan a llevar a una exacerbación del fallo. Los agonistas alfa-adrenérgicos son una clase de medicamentos simpatomiméticos que estimulan los receptores alfa-adrenérgicos selectivamente. El efecto antihipertensivo, particularmente de metildopa, probablemente es por su metabolismo a alfa-metilnorepinefrin, que me disminuye la presión arterial estimulando los receptores centrales alfa-adrenérgicos en el cerebro. La clonidina, que es otro medicamento que está incluido en esta clase, me disminuye la presión al estimular los receptores alfa-2 que están en el cerebro, llevando a su vez entonces eventualmente a una disminución en la resistencia vascular periférica. De manera bastante aclaratoria, quisiera tomar un minuto para entonces hablarles sobre esto en específico, y es la retirada de estos medicamentos, particularmente de la clonidina. Con mucha frecuencia vemos, particularmente en la sala de emergencias, síndromes de retirada de clonidina, en donde pacientes, ¿verdad?, han tenido un cese en su administración de clonidina, particularmente clonidina oral, y en estos pacientes, básicamente, cuando se les quita la clonidina de manera abrupta, hay una secreción alocada, ¿verdad?, de catecolaminas que me llevan a una crisis hipertensiva en la mayoría de los casos, en donde el aumento de la presión arterial del paciente incluso dobla la presión basal de ese paciente. Y esto básicamente ocurre con mucha frecuencia a pacientes que se le terminan sus medicamentos o que no se los toman por X o Y razón, así que tenemos que tener mucha conciencia con el uso de clonidina, usarlo, ¿verdad?, como última línea en pacientes que están bien hipertensos, y usarlo principalmente en pacientes que sepamos que tienen una adherencia a medicamentos que sea bastante estricta, porque el uso ya de 1 o 2 dosis de clonidina me puede llevar a un síndrome de retirada de clonidina, llevándome a su vez a una crisis hipertensiva. Los alfa blockers no se recomiendan como terapia inicial, con la excepción de hombres adultos o hombres mayores que tengan síntomas de prostatismo y que no estén a riesgo cardiovascular o que tengan un riesgo cardiovascular elevado. El trial de ALLHAT básicamente lo que estableció fue que doxazocin, ese brazo por lo menos del trial, se terminó prematuramente por un aumento en los síntomas de fallo en pacientes que estaban usando doxazocin y un aumento de eventos cardiovasculares en general cuando se comparaba con clortalidona. Así que hago esta parte sobre los alfa blockers de que a menos que no tengan síntomas de prostatismo, hombres mayores, y que no tengan riesgo cardiovascular,
Ese es el único escenario donde se deben usar, de lo contrario, pues no. Y no son medicamentos de primera línea. Los ACE inhibitors, tenemos que tener presente que que angiotensin 2 es un vasoconstrictor potente que promueve la producción de aldosterona y esto a su vez promueve la retención de agua y de sodio. Así que si yo inhibo la producción de la angiotensina 2, básicamente lo que voy a causar es vasodilatación e indirectamente voy a inhibir el aumento del volumen intravascular que resulta básicamente la activación de aldosterona. Es importante que tengamos presente que el ACE y los ARBs, ¿verdad?, también son de los medicamentos que más indicaciones tiene para uso de alta presión y condiciones concurrentes. Todo paciente que tenga fallo cardíaco o que tenga disfunción sistólica al ventrículo izquierdo asintomática debe estar en un ACE inhibitor. Todo paciente que haya tenido un infarto al miocardio de elevación de segmento ST debe estar en un ACE inhibitor. Todo paciente que haya tenido un infarto al miocardio de no elevación de segmento ST, pero si esto envuelve la pared anterior del ventrículo, debe estar en un ACE inhibitor. Todo paciente hipertenso con diabetes también debe estar en un ACE inhibitor. Pacientes que tengan, como mencioné, disfunción sistólica y en menor grado disfunción diastólica, aunque hay menos evidencia para esto, también se recomienda que estén en ACE o ARBs. Y pacientes que tengan enfermedad crónica de riñón con proteinuria deben también estar en estos medicamentos. Ejemplos más comunes es el enalapril, el fosinopril y el lisinopril. Y los efectos secundarios de los ACE inhibitors básicamente están relacionados a uno o dos mecanismos, ya sea la reducción de la angiotensina 2 o de la formación de angiotensina 2 o el aumento en la formación de las quininas. Los efectos secundarios relacionados con el aumento de la angiotensina 2 incluyen hipotensión, fallo renal agudo, hipercalemia y problemas durante el embarazo. Efectos secundarios que están relacionados al aumento en la formación de quininas se entiende que son la tos, angiodema y reacciones anafilactoides. La hipercalemia y el fallo renal son una de las causas principales para la terminación de este medicamento. Lo debo considerar si la hipercalemia no la puedo controlar o si la creatinina en suero aumenta más de 30% desde el valor de baseline luego que inicio el medicamento y siendo medido durante las primeras 6 a 8 semanas. Los ARBs, básicamente mientras los ACE inhibitors me inhiben la formación de angiotensina 2, que a su vez entonces voy a inhibir la actividad de AT1, de los receptores AT1 y AT2, los ARBs básicamente solamente me disminuyen la actividad de los receptores AT1. El ACE inhibitor es una quininasa, así que el aumento de esta enzima o la inhibición de esta enzima con ACE inhibitor lo que me va a aumentar son los niveles de quinina. Pero los ARBs no realmente actúan un poquito más abajo en la cascada y no me aumentan los niveles de quinina. Así que entonces en ese sentido esa es la razón fisiológica por la que los ARBs están asociados o menos asociados con tos en comparación con los ACE inhibitors. Y esa es una de las causas principales en un paciente que está en ACE inhibitor para cambiarlo en ARB, es el desarrollo de tos que se entiende que está asociada al ACE inhibitor. Los estudios, esto lo repaso nuevamente, que han comparado la efectividad de la terapia combinada de ACE con ARBs, lo que han mostrado es un aumento de los efectos adversos, incidencia de cáncer y mortalidad. Así que combinación de ACE y ARBs bajo ningún concepto. El perfil de efectos adversos es similar al de los ACE inhibitors, particularmente relacionado con la angiotensina 2, pero tiene menos probabilidad de efectos secundarios relacionados a quinina, por lo cual de nuevo se usa en pacientes que tengan tos por los ACE inhibitors. En cuanto a la efectividad de los ACE en comparación con los ARBs, recientemente se publicó un metaanálisis, no acuerdo del doctor Delgado, por la Universidad de Colombia, que básicamente estableció que los ARBs y los ACE inhibitors tienen una efectividad a nivel de disminución de alta presión que es comparable, así que su uso, ¿verdad?, pues puede ser cualquiera de las dos categorías. No hay una recomendación oficial sobre el uso de ACE versus ARBs. Vasodilatadores directos actúan relajando el músculo liso que está en la pared de las arterias y las arteriolas. Ejemplos el minoxidil y la hidralacina. La hidralacina me puede causar un síndrome parecido al lupus, conocido como el drug-induced lupus, que puede incluir glomerulonefritis, y esto es particularmente en pacientes que están en altas dosis de hidralacina. También está asociado con neuritis periferal, particularmente se entiende que es a través del mecanismo de antipiridoxina, y debo entonces iniciar terapia de reemplazo de piridoxina en cualquier paciente que yo entienda que tiene neuritis periferal causada por la hidralacina. Este es el algoritmo general desarrollado por Million Hearts y adaptado aquí en Puerto Rico
para el tratamiento de alta presión. Tiene muchos detalles, así que vamos a cogerlo en dos mitades y lo repasamos rápidamente. Si se fijan en la parte izquierda de la lámina, si tengo un paciente que tiene una presión sistólica entre 140 y 159 o una presión diastólica entre 90 y 99, está clasificado como que tiene hipertensión estadio 1. En ese paciente voy a iniciar siempre terapia de modificación de estilo de vida, y vamos a hablar sobre eso en la tercera conferencia, y vamos a considerar añadirle una tiazida, preferiblemente clortalidona. Y vamos a reverificar la efectividad de esta terapia mandatoriamente durante los primeros 3 meses. Un paciente que tenga una presión sistólica más de 160 o una diastólica más de 100 estaría clasificado como que tiene hipertensión estadio 2, y vamos a usar preferiblemente un régimen de 2 medicamentos, y va a ser, en adición a la modificación de estilo de vida, va a ser una tiazida en combinación con un ACE o ARB o un calcium channel blocker. ¿Okay? Así que de nuevo, paciente que me llega a la clínica con una hipertensión estadio 2, siempre modificación de estilo de vida, pero vamos a añadirle entonces una tiazida y un ACE o ARB con un calcium channel blocker. En casos selectos donde tenga alguna contraindicación específica para el uso de tiazida, entonces podemos usar la combinación de ACE con calcium channel blocker. Pero el mensaje es que un paciente con estadio 2, en la inmensa mayoría de los casos, no se va a controlar con un solo medicamento. Así que en estos casos se recomienda ya la iniciación desde el principio de 2 medicamentos. Y vamos a verificar la presión mandatoriamente dentro de las primeras 2 a 4 semanas. Si luego de que verifiquemos esa respuesta a la terapia, vamos entonces a evaluar si la presión está en la meta, según las guías del GNC que establecimos anteriormente en la conferencia, y de no estarlo o de estarlo, vamos a verlo a continuación. Si el paciente no está en meta, entonces vamos a reevaluar la combinación de medicamentos que le dimos, particularmente si es estadio 1 y el paciente no está en meta con una tiazida, entonces vamos a añadir un segundo medicamento, que obviamente debería ser de una clase de medicamentos distinta, y vamos a reevaluar este paciente con estadio 1 que se me está haciendo difícil controlarlo dentro de las primeras 2 a 4 semanas luego que hice el primer ajuste. Los pacientes de estadio 2, es importante que ya empezamos en 2 medicamentos desde el principio, que si no están en meta, vamos entonces a evaluar otras causas de por qué no lo están. Vamos a instarle al paciente a que haga un monitoreo por su cuenta en su casa, ya sea con una máquina automatizada o con Home Blood Pressure Monitoring. Y la adherencia a medicamentos, que vamos a hablar un poquito sobre eso ahorita. Vamos a aconsejarle al paciente sobre los síntomas de alta presión, particularmente para que esté pendiente a posibles efectos adversos de un aumento súbito en su presión, porque ya estos pacientes están a más riesgo de una crisis o una urgencia hipertensiva. Y vamos a hablarles sobre los posibles efectos secundarios de los medicamentos. Y obviamente, pues, darle seguimiento según sea apropiado en la clínica. Si luego de todo esto el paciente aún sigue no estando controlado, vamos a optimizar las dosis de los medicamentos, y si ya están optimizadas, es decir, en sus dosis máximas, entonces vamos a añadir un tercer medicamento. Vamos a evaluar la adherencia del paciente a la terapia que se prescribió, y vamos entonces en este punto a considerar, aun cuando no tenga ninguna de las sospechas clínicas que habíamos establecido anteriormente, vamos a considerar la que tenga una hipertensión secundaria que me esté causando este aumento o esta dificultad en controlar la presión, porque ya en este escenario ya estaríamos hablando de hipertensión resistente, que se define como un paciente que esté en 3 medicamentos, uno de los cuales sea una tiazida. Ya esa es la definición de hipertensión resistente, y es una indicación, como mencioné en la primera conferencia, para evaluar al paciente sobre posibles causas de hipertensión secundaria. Y en este momento, pues sí, sería indicado referir al paciente a un especialista de hipertensión. Ok. Así que vamos a aplicar lo que acabamos de aprender. Tenemos una dama de 41 años, que se evaluó en la clínica, ¿verdad?, de manera de seguimiento por alta presión. Ella es vegetariana y no fuma. Dice que se siente bien, con excepción de algunos momentos donde le da un dolor de cabeza por tensión. No usa medicamentos, y en el examen físico su presión arterial está en 162/100 milímetros de mercurio, que es similar a los valores que habíamos medido en su primera visita. Otros hallazgos ¿verdad? Sus signos vitales están normales, su BMI está en 21, y el resto de su examen
no es significativo. Los laboratorios lo que me revelan es electrolitos que están normales, el CBC está normal, el fasting glucose también, y el fasting lipid profile y la función renal también están normales. El electrocardiograma está unremarkable. Así que, ¿cuál de los siguientes sería el paso más apropiado para el manejo de la hipertensión de esta paciente? Estamos hablando de una paciente que tiene la presión arterial en 162/100, que ya anteriormente habíamos dicho que estaba en un nivel similar. Ya esto sería un estadio 1 o 2. Estadio 2, ok. Así que según el protocolo que acabamos de repasar, sería la combinación o 2 drogas, ¿verdad? 2 medicamentos. Siempre vamos a enfatizar mejorías o cambios en el estilo de vida, pero ya un paciente de estadio 2, según el protocolo, debemos iniciar con una combinación de 2 medicamentos. Próximo caso, tenemos un hombre de 55 años que es evaluado durante un examen de rutina. Tiene un historial de 2 años de una cardiomopatía no isquémica. El ecocardiograma hace 2 años lo que demostró es que tenía una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo que estaba en 35%. Se siente bien y dice que no tiene falta de aire, que camina 2 millas diario y no da síntomas. Así que este paciente de fallo está súper compensado. Su historial médico es revelatorio de que tiene hipertensión arterial. Sus medicamentos incluyen lisinopril, carvedilol y clortalidona. El examen físico, su presión está en 150/90 milímetros de mercurio y la frecuencia cardíaca está en 50 latidos por minuto. No tiene distensión yugular venosa. El examen cardíaco lo que revela es un ritmo regular y no tiene ningún soplo o galope. Los pulmones están claros a la auscultación, no tiene edema. Sus estudios de laboratorio lo que muestran es una creatinina de 1.5, el sodio está en 138 y el potasio está en 4 miliequivalentes por litro. El electrocardiograma lo que muestra es un ritmo sinusal e hipertrofia del ventrículo izquierdo. Así que, ¿cuál de los siguientes calcium channel blockers estaría indicado añadirle a este paciente? Las alternativas son amlodipine, diltiazem, nifedipine o verapamil. La contestación es la A, amlodipine. Y es la A por 2 razones. Número 1, porque habíamos dicho que los otros calcium channel blockers, particularmente verapamil y el diltiazem, me pueden disminuir contractilidad y un paciente que está compensado me lo puede llevar a una descompensación. Y la segunda razón es una razón más bien de evidencia, y es que amlodipine es el único calcium channel blocker, el único, que está indicado en pacientes de fallo. Así que si yo tengo que controlar la presión de un paciente de fallo y tengo que usar un calcium channel blocker, el único que no tiene ninguna evidencia que me afecte los outcomes del paciente es amlodipine. Los demás sí me podrían afectar los outcomes del paciente, los estudios que se han hecho. Así que ese sería el medicamento de elección en pacientes que tienen fallo y que tengo que controlar la presión. ¿Preguntas?